Gracias a la Sociedad Peruana de Cardiología por la invitación, al presidente y a los organizadores, a la doctora Lourdes y al doctor Anchante por la invitación. Como dice, vamos a tratar de responder esta pregunta de por qué seguimos llegando tarde. El tráfico no es la razón. Bien, vamos a ver algún ejemplo de casos clínicos, la fisiopatología del proceso aterosclerótico, alguna evidencia de imágenes, un problema de cuál es el valor normal de colesterol, riesgo-beneficio de estatinas y finalmente estilos de vida saludable, de manera muy somera, esto porque va a ser tocado en detalle después. Es un ejemplo, ¿no? Un paciente, podrían apagar un poquito la luz de acá adelante para poner a oscuridad, porque hay una imagen que es bonito verla. Un varón de 72 años sin tratamiento previo, asintomático, historia de dislipidemia detectada en el 2012, sin tratamiento. El señor era un fumador pesado hasta el año 2012 en que le diagnostican dislipidemia y deja de fumar, pero no continúa, no inicia tratamiento farmacológico para la dislipidemia y en el año 2021 comienza con un problema de disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo. Por esta razón consulta. Demora en ir 2 meses a la consulta oftalmológica y el día que va al oftalmólogo tiene una presión arterial de 200, no recuerda cuándo tenía presión diastólica, le inician medicación antihipertensiva y 10 días después acude a la consulta en cardiología y tenía una presión de 190/70, ¿no? Al examen se encuentra un soplo en la carótida y un soplo en la aorta abdominal. Su electro era irrelevante. ¿Cuál es lo más notorio del examen del laboratorio? Que tenía un colesterol LDL en 209. ¿Cuál era la lesión que tenía en el ojo? Bueno, tenía una trombosis de una vena, una rama de la vena central de la retina. Esto, las trombosis se ocasiona porque hay una enfermedad aterosclerótica en las arterias, comprime una vena y obstruye el flujo sanguíneo y por lo tanto se produce la trombosis, ¿no? Una enfermedad aterosclerótica induce una trombosis venosa a nivel ocular. Y a nivel de las carótidas tenía una estrechez muy severa en esta zona de las carótidas y además a nivel abdominal tenía pues una aorta bastante calcificada con muchas obstrucciones, una tortuosidad y una enfermedad severa a nivel aterosclerótico de la aorta. Una enfermedad avanzada en alguien ya de 72 años. Un ejemplo adicional, un paciente de 40 años consulta por dolor opresivo en el 2014, tiene colesterol elevado, vemos que tiene un colesterol LDL en 201, pero no tiene ningún otro factor de riesgo. Como muchos pacientes toman medicinas atorvastatina durante un mes y después abandona. Él hace esfuerzo físico intenso, es bastante deporte y considera que eso es lo suficiente para corregir su problema. En el 2019 consulta por dolor precordial y acompañado un poco de disnea. Su electrocardiograma es irrelevante, pero lo que tiene acá es una lesión severa en descendente anterior, tiene lesiones en circunfleja, tiene lesiones en coronaria derecha también, severas, y por lo tanto tiene que ser intervenido porque tiene lesión de 3 vasos y siendo incluso el tercio proximal de DA una de las lesiones más severas. Estos pacientes, ¿por qué se enferman? ¿No? Ya sabemos claramente que el proceso aterosclerótico se origina por el LDL, esto no vamos a entrar en detalle de por qué el LDL se oxida, produce cambios en el endotelio, produce cambios a nivel subendotelial y finalmente aparece la célula espumosa y va a generar esto, inflamación y crecimiento de una placa, que es la placa ateromatosa que progresa a lo largo del tiempo, ¿no? Sabemos que esto demora muchos años, esto también va a ser desarrollado un tópico en la tarde por otro médico y por eso no voy a entrar en detalle. Lo importante de ver es que el proceso aterosclerótico comienza a muy temprana edad, ¿no? La estría grasa, como ven ahí, desde la niñez de la primera década de vida, la lesión intermedia, la placa fibrosa aparece ya en la adolescencia y los ateromas comienzan a verse dependiendo del nivel de colesterol a determinada edad en el transcurso de la etapa de juventud todavía, ¿no? Pero esto es un esquema, ¿no? Esto es lo que suponemos que así sucede. Pero hoy en día podemos no solamente suponer esto, sino también tener evidencia de que esto sucede así. Este es un estudio publicado en el 2021, es población sueca, 25.000 personas se hicieron una angiotomografía de coronaria y encontraron, bueno, la población era sin enfermedad, con factores de riesgo, pero sin enfermedad aterosclerótica conocida, 50% de mujeres. Se clasificó a los pacientes como tener, o no tenían enfermedad coronaria, una enfermedad que iba de 1 a 49% como enfermedad coronaria leve y más de 50 como una enfermedad significativa, ¿no? Vean que el 40% de esta población de 57 años en promedio tenía lesiones ateromatosas y el 5% tenía lesiones significativas, o sea, tenía lesiones de más del 50%. Y casi el 2% tenía lesión de tronco, lesión en DA proximal o la enfermedad de 3 vasos, en esta población de gente que es totalmente asintomática y son los que están caminando acá y son las primeras filas de los que están por acá en esta conferencia.
vean que el score de calcio, cuando alguien tiene un score de calcio de 400, el 45%, la mitad de ellos tienen enfermedad aterosclerótica. No, perdón, todos ellos tienen enfermedad aterosclerótica, pero la mitad de ellos tienen una enfermedad ya severa, con más de 50% de obstrucción. Por lo tanto, el score de calcio es un predictor muy bueno. Lamentablemente, algunas personas también tienen un score de calcio en cero, y el 5.5% de estas personas con score de calcio en cero también puede tener lesiones ateroscleróticas. Felizmente, solo el 0.4% tiene enfermedad significativa. Lo que quiere decir que si alguien tiene un score de calcio, probablemente de cada 200 personas que tienen un score de calcio en cero, solo uno tendrá enfermedad significativa, lo que es un buen predictor. ¿Dónde están las lesiones? Principalmente en el tercio proximal de DA. Vean que en varones cerca del 40% tiene lesiones en tercio proximal y el 2.6 tiene lesiones significativas, es más del 50%. Y en las mujeres también, no se salvan, tienen 20% de lesiones en el tercio proximal, y hay un poco la distribución de cómo se encuentra la enfermedad coronaria en esta población de 57 años. El estudio PESA es un estudio hecho en España, vean que aquí el promedio de edad es 10 años, un poco más de 10 años menos, 45.8 años. 4.000 empleados del Banco Santander sin enfermedad conocida, con factores de riesgo, vean que sí tienen dislipidemia, fumadores, hay un 2% de diabéticos. En esta población se les hace un estudio de carótidas, un estudio de abdomen y un estudio de cordecalcio a nivel coronario. ¿Qué se encuentra? Vean que en el caso de esta población, como digo, 10 años menor que la otra población que acabo de presentar, el 53% de los varones y el 29% de las mujeres tiene enfermedad aterosclerótica a nivel ilíaco, en las ilíacas. Y en el caso de las coronarias, el 25% de los varones tiene calcificación coronaria y el 5% de las mujeres. Y aquí se infiere que las mujeres hacen enfermedad coronaria, pero 10 años menos en la evolución con respecto a los hombres, lo que los hombres lo hacen con 10 años más de avance, ¿no? Y vemos que en la diferencia, si bien es cierto que hay enfermedad en los hombres y en las mujeres, la diferencia está más clara a nivel coronario. Los varones tienen mucha más enfermedad coronaria que las mujeres para la misma edad de estas personas. Interesante el detalle que aquí comienzan a ver el riesgo de las personas. Vean que si calculamos el riesgo de estas personas con el score de Framingham o el score europeo, vemos que las personas de alto riesgo tienen una cantidad de enfermedad aterosclerótica difusa o generalizada muy significativa, pero lamentablemente en el grupo también de bajo riesgo hay un 10% que tiene enfermedad generalizada, hay un 26% que tiene enfermedad de 2 o 3 lesiones, y solo el 42% de la gente con bajo riesgo no tiene lesiones. De tal manera que el tener a un bajo riesgo, determinado por alguna de las escalas de riesgo como el Framingham o la nueva que es el PREVEN, podría no detectar enfermedad en muchas personas. Este es otro ejemplo. Este es un estudio Cardia, comienza en el año 1985. Son 5.000 personas, hombres y mujeres, tanto de raza negra y raza blanca, y simplemente le toman sus factores de riesgo y los sigue en el tiempo. 20 años después les hacen un score de calcio. Y vean que en la gráfica del lado derecho arriba es la posibilidad de tener enfermedad coronaria según el LDL. Conforme vamos incrementando el LDL, la posibilidad de tener lesiones de score de calcio de más de 100, más de 10%, es mucho más significativa. Y vean que el grupo que tiene un LDL que se mantiene por debajo de 70 o alrededor de 70 a lo largo de la vida, de estos primeros 20 años de seguimiento de estas personas, tiene muy poca probabilidad de tener enfermedad aterosclerótica. Las otras barras, la de abajo de la derecha, corresponde al HDL. Cuando el HDL comienza a incrementarse, tenemos menos chance de tener enfermedad coronaria, pero el mejor escenario de HDL es entre 60 y 69. Vean que como más de 70 no hay un mayor beneficio, incluso hay un poquito más de lesiones los que tienen un HDL muy alto. Por lo tanto, el HDL protege, pero a niveles muy altos como que ya no funciona tan bien. En los triglicéridos también se incrementa. Este es otro estudio en pacientes que fallecen, que les hacen necropsia, y vemos que las barras corresponden a la presencia de estrías grasas, y la porción oscura de estas personas corresponde a lesiones significativas, son lesiones ya elevadas, lesiones, placas fibrosas. Vean que esta población es gente joven, vemos gente de 15 a 19 años, los grupos etarios están ahí separados, pero en esa gente tan joven, que todos son menores de 30 años, y hay un grupo de gente significativo, y sobre todo a nivel coronario, vean que hay muchas lesiones ya, no son las estrías grasas, sino además placas fibrosas que están creciendo. Y este todavía es aún más marcado, este es el estudio Bugalusa,
publicado en 1998, pacientes en edad escolar, los evalúan todo para ver factores de riesgo y ven quiénes fallecen, ¿no? De los fallecidos les hacen necropsia. Y la necropsia vean cómo, tanto conforme se va incrementando en edad, la posibilidad de tener enfermedad, tanto estría grasa, en realidad en la aorta, estrías grasas tenían todos. Desde niños ya tenemos estrías grasas, todos. Pero en coronarias vean que la placa fibrosa, conforme se incrementan los factores de riesgo, tenemos una chance muchísimo más alta de este grupo etario que va entre 2 y 39 años. Pacientes fallecidos son necrosias, ya son anatomía patológica. La tremenda ventaja que tenemos hoy en día es que podemos ver las imágenes que antes nos imaginábamos, lo que antes creíamos, y por eso no podíamos detectar. Pensábamos que alguien que hacía deporte y que estaba muy bien físicamente y que no tenía ninguna molestia, pues era alguien que estaba sano, si tenía pocos factores de riesgo. Pero hoy en día sabemos que mucha gente, incluso de riesgo bajo, tiene estas lesiones y la tomografía coronaria nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la concepción de cómo están las lesiones por dentro. Ahora podemos ver lo que antes imaginamos o suponíamos que sucedía. Y pues se puede clasificar las lesiones no solamente en el grado de obstrucción, sino además ver las calcificaciones, ver el tipo de lesiones, ver no solo eso, sino además determinar el flujo, qué tanta importancia tiene una obstrucción para poder ver si esto es significativo y va a requerir una intervención. Por lo tanto, la tomografía coronaria nos ha cambiado la perspectiva y ahora podemos ver lo que antes solamente nos imaginamos o suponíamos. Y sobre todo, cuando tenemos un paciente de estos que no quieren tomar medicinas, cuando les enseñamos sus arterias, ahí sí quieren tomar medicinas, porque quieren algo que les limpie las arterias y quieren que se las limpie rapidito. Entonces, la tomografía nos da todo esto y incluso ahí hay un nuevo, esto que está en color amarillo en la parte baja, corresponde a la inflamación del tejido perivascular, que también resulta siendo un predictor. E incluso estas imágenes de tomografía pueden ser analizadas por inteligencia artificial y le puede dar una serie de factores que nos indican quiénes tienen mayor o menor riesgo en esas personas que están asintomáticas y están caminando por ahí y quiénes van a necesitar realmente un cateterismo, quién se va a beneficiar. Incluso al hemodinamista lo ayuda a seleccionar el catéter, a ver las lesiones de los bypasses, a ver algunas otras cosas. Ya no entra a ciegas a ver qué es lo que va a encontrar, sino ya conoce un poco de cómo está la anatomía por dentro para poder decidir qué es lo que va a hacer. Por lo tanto, debemos ir un concepto de ir cambiando de lo que es prevención secundaria. Estamos acostumbrados a que prevención secundaria es cuando una persona hace un evento y a partir de ahí es prevención secundaria. Podemos decir que alguien que tiene una obstrucción del 70, 80%, porque es asintomático, sería prevención secundaria. Realmente tenemos que ir moviendo nuestro concepto de la persona que le encontramos una enfermedad significativa, aunque no tenga ningún síntoma, si tiene una obstrucción de más de 50%, creo que debemos considerarlo como prevención secundaria, porque esta es la persona que va a hacer problemas y es el que debuta con un infarto como síntoma de inicio e incluso puede debutar con muerte súbita. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué no actuamos más temprano? ¿Por qué llegamos tarde? Porque no teníamos conciencia de que las imágenes están ahí, que las lesiones están ahí y que no las podemos detectar. Ahora sí las podemos ver y por lo tanto tenemos un fundamento para actuar más temprano. El otro problema es cuál es el valor normal de colesterol. Este es mi resultado de colesterol y si lo vemos ahí podríamos decir que todo está en nivel óptimo. Solo el HDL dice que está en el límite bajo, pero los demás están para felicitarme, ¿no? O sea, ideal, óptimo. Y esto sería algo favorable realmente cuando vemos los pacientes que llegan con un infarto en las estadísticas americanas, el promedio de LDL de los infartos es 104. Gente que la podríamos felicitar y decirle, bueno, señor, usted está bien, tiene 104 de LDL, no necesita de estatinas. Y vean que ese es el promedio con el cual llegan los infartos. Es cierto que hay mucha gente que llega con valores de colesterol muy altos, como los ejemplos que di al comienzo, pero la gran mayoría de pacientes con infarto llega con un nivel de colesterol más o menos normal. Y entonces, ¿qué hacemos? Y esto es muy difícil que nosotros le digamos a un paciente que tiene en su laboratorio le sale normal o está en el nivel óptimo, le dijimos, tiene que tomar usted medicina para que el doctor está loco, ¿no? ¿Cómo voy a tomar medicinas si me sale colesterol y que estoy en un valor normal o óptimo inclusive? Pero vamos un poco a la que es la fisiopatología o de dónde evolucionamos. Vean que los animales de vida salvaje, un caballo, rinocerontes, tienen un colesterol de LDL, un colesterol total que no llega ni a 120, 110. Él mira, porque nosotros somos veterinarios, ¿no? Pero nuestros parientes, los monos, que tienen 98% de coincidencia genética con nosotros, tienen también un colesterol en 110 y 120, y ellos no hacen enfermedad aterosclerótica. Igualmente van a decir, pero nosotros somos veterinarios. Pero vean arriba, sí son poblaciones de cazadores, recolectores, que su nivel de colesterol
total está entre 110 a 120 y tampoco hacen enfermedad aterosclerótica. Bueno, se mueren por otras causas, infecciones o se lo comen los leones, ¿no? Pero vean el colesterol que tiene alguien al nacer. Al nacer, el colesterol total de las personas está, de los niños, los recién nacidos, está entre 80 y 90. Y recién a los 10 o 12 años llega a un nivel de 150. Pero el LDL al nacer está muy bajo, menos de 50, y llega a 80 a partir de los 10 o 12 años. Entonces, esa probablemente sea el nivel de colesterol que deberíamos tener. Y esto es lo que sale de esta publicación, que es anatómica, no es un estudio de investigación, sino es una proyección de qué es lo que pasaría, ¿no? Si uno tuviera un colesterol LDL en 80, que es la línea que está abajo, recién alcanzaría un nivel de acumulación de colesterol significativo a partir de los 60 años. Y probablemente su primer infarto lo haría alrededor de los 100 años. Eso si tuviera a lo largo de toda su vida un colesterol LDL entre 70 y 80. Si alguien tiene un colesterol LDL en 125, como me salía a mí, alcanzaría un nivel de acumulación de colesterol alrededor de los 40 años y podría tener ya un infarto alrededor de los 60 años. Pero si alguien tiene un colesterol LDL en 200, alcanza un nivel crítico de acumulación a partir de los 20 años. Y como ven en la curva, el infarto en esta población comenzaría a partir de antes de los 40 años. De tal manera que el colesterol bien es el principal determinante, pero el valor de colesterol que salen en los análisis que nos dicen que es normal, realmente no es normal. Es un criterio epidemiológico. ¿Cómo determinaron el colesterol normal? Fueron a la población de Framingham, a la población de Mr. Fit y varias poblaciones, hicieron el promedio y sacaron, esta población asintomática y aparentemente sana tiene ese nivel de colesterol. Pero ahora sabemos que esa población aparentemente sana, la mitad tienen enfermedad coronaria, incluso un porcentaje de enfermedad coronaria avanzada. De tal manera que realmente, felizmente, la última guía de manejo de colesterol americana ya no menciona, creo que para nada, un valor normal. Solo pone metas de colesterol y no pone un valor normal sobre el cual tomar decisiones, ¿no? Ya avanzando ya el riesgo-beneficio de estatina es algo que los pacientes nos critican, doctor, pero yo no quiero tomar estatinas toda mi vida, ¿cómo voy a tomar esta pastilla? Yo prefiero hacer dieta, yo quiero tomar cúrcuma, quiero tomar chachainchi u otras cosas, ¿no? Esto el QRIS nos sirve un poco para identificar a los pacientes y poder explicarles, ¿no? Para que los pacientes entiendan. Si alguien tiene un riesgo del 11% a 10 años, significa que 11 personas en esa población van a hacer un infarto. Es una manera de explicarlo tipo manzanitas a los pacientes, ¿no? Y resultaría que esto nos ayuda un poco. Por ejemplo, nosotros si le decimos que una persona a los 10 años, si tiene un riesgo del 10%, va a tener 10 personas van a tener un infarto o un problema cardiovascular serio. Si nosotros le damos estatinas, de esos 10, 4 no van a hacer un infarto o no van a hacer ese evento. Evitamos 4. Y si el riesgo es de 20%, durante el tratamiento con estatinas a lo largo de 10 años, evitaríamos que 7 personas hagan un evento. Tampoco es el 100%, hay un riesgo residual, pero esto sirve para que los pacientes entiendan que si no toman medicinas puede ser que tengan la suerte de estar en el grupo que no les iba a dar nada, pero si están en el grupo de los que le iba a dar algo, sí se reduce casi en un 40% la posibilidad de un evento. Y el problema son los efectos secundarios. La gente dice, no, doctor, a mí me duelen los músculos. Vean que esta estadística, y esto les permite, es un gráfico que les permite, en este seguimiento a 5 años de estudios, la gente que no toma estatinas durante 5 años, el 26% de la población hace dolores musculares. Cuando una persona me dice, doctor, me duelen los músculos, y le digo, ¿y le dolía antes de tomar la estatina? Bueno, sí, pues doctor, me dolía. La edad duele, señora o señor. Entonces, pero realmente solamente 2 casos más se incrementan de dolor muscular por efecto de estatinas en el seguimiento a 5 años. Y el otro concepto, el otro problema serio es el riesgo de diabetes. A 5 años, si no tomaran estatinas, 4 personas, el 4% haría diabetes en el seguimiento de un grupo de edad media, pero si le damos estatina, habría un caso más de diabetes. Pero incluso en ese caso, el beneficio de la estatina está dado. Esta es una manera de explicarle a los pacientes el beneficio de qué es lo que le va a pasar si no toman y cuál es el beneficio del medicamento y cuáles son los riesgos que tiene el tratamiento. Los estilos de vida saludables son importantes, lo van a tocar ahorita más adelante. Hay que hacer estas cosas, pero lamentablemente las personas dicen, el día que les da un infarto, ese día quieren comenzar a decir, ya no voy a fumar, ya no voy a comer sano, ahora no voy a hacer ejercicio. Y por lo tanto, los estilos de vida saludables son buenos, pero como preventivos. Alguien que tiene una obstrucción del 80%, no puedo pensar que haciendo dieta
haciendo ejercicio, portándose bien, se va a evitar que esta persona haga un evento coronario. Y viene un concepto que las personas creen mucho en cosas que no tienen un sustento, ¿no? Creo que hemos crecido nosotros, nuestra generación, pensando que las espinacas podían convertirnos en Popeye. Yo de niño realmente creía que si conseguía esta espinaca iba a tener la fuerza de Popeye, ¿no? Nunca la encontré. Creo que el doctor Sarabia sí encontró la espinaca, por eso está bien fornido, ¿no? Pero las personas comienzan a tener una serie de suplementos y comiendo, doctor, no, yo estoy tomando cúrcuma, yo estoy tomando ajo, yo estoy tomando estas cosas. El problema no es que lo tomen, el problema es que dejan su medicación que comprobado beneficio por tomar estas cosas que realmente no tienen un sustento y si tienen alguna evidencia, pues va a ser muy pobre o muy limítrofe comparado con el beneficio de usar una estatina. Ninguna de estas cosas ha demostrado el calcio, la cúrcuma, el té verde, el ginseng o cosas por el estilo, incluso los omegas que muchos médicos internistas recetan, probablemente para la enfermedad coronaria, solo la forma, el EPA, el cosa pentanoica y a dosis altas, ha mostrado algún beneficio. Hay algún beneficio también del yoga, estas cosas, pero ninguna de estas cosas tiene un efecto significativo para reducir el riesgo de enfermedad coronaria. En resumen, y finalizando, ¿por qué llegamos tarde? Primero, por el desconocimiento del inicio y progresión de la enfermedad coronaria. Hoy ya podemos saber que la enfermedad coronaria comienza no en la adolescencia, sino en la niñez. Y por ahí eso fue el doctor Medina, pero él dice que desde el intraútero ya comienzan los problemas, porque lo que haga la madre o lo que le pase a la madre durante la gestación puede inducir cambios epigenéticos que van a determinar la aparición de enfermedad coronaria. El otro problema es la inadecuada interpretación de los valores normales de lípidos. Si alguien tiene un valor normal, dice, no, yo no voy a tomar pastillas. ¿Está normal? ¿Cómo voy a tomar medicamentos si mi resultado dice que estoy normal? Entonces tenemos que explicarle, que le demore en la consulta, explicarle el beneficio de tratar si es que tiene otras condiciones que elevan su riesgo. Resistencia al uso de estatinas por sobremanchamiento de los efectos adversos. La gente dice, no, no quiero tomar. Hay un efecto nocebo. Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a tomar porque mi comadre le dio, tomó y le dolía todo el cuerpo y por lo tanto esa persona cuando le recetamos la pastilla le comienza a doler. Eso es el efecto nocebo. Ya viene pensando, le voy a hacer caso al doctor, pero seguro que esto me va a dar dolor muscular y le duele. Y bueno, como diría, la edad duele. Inicio tardío de estilos de vida saludable, creemos eso es definitivamente hay que defender, hay que tratar de inducir, pero a toda edad, pero no podemos pretender que a los 60 años alguien con un infarto, solo con estilos de vida saludable, va a poder evitar un evento cardiovascular o prevenir la reaparición de un evento. Y evitar esta sobrevaloración de terapias alternativas sin beneficio demostrado, porque realmente inducen a que el paciente abandone el tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no llegar tarde? Bueno, escuchar las presentaciones que vienen a continuación. Gracias.